Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias, doctor. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien. Bueno. Muy buenas noches a todos los seguidores del programa Doctor G al aire, temas de salud, bienestar y calidad de vida con el doctor Guillermo Vidal. Mi nombre es Inés Lucía Peñaranda Padilla y me complace mucho estar nuevamente con todos ustedes en este programa de todos los jueves donde recibimos información importante sobre temas de actualidad, sobre la pandemia, las vacunas y sobre otros temas también de mucho interés como el tema que nos convoca en el día de hoy, cómo orientar a nuestros hijos en la prevención del embarazo en adolescentes. Yo quiero saludar de manera muy especial a todos los que se están conectando a esta hora a través de esta transmisión en vivo en este maravilloso programa. Saludarles de manera muy especial, invitarles a que participen y con sus comentarios. Quiero saludar también de manera muy especial a la doctora Blanca Gutiérrez, directora de Asuntos Sociales y Población Vulnerable de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito de Riohacha. Y saludar también a las madres líderes y a los padres líderes que nos acompañarán esta noche. Gracias por estar aquí, atentos y dispuestos a escuchar esta interesante charla. Y les invitamos también a presentar sus inquietudes y comentarios. Quiero saludar también a Miriam Arzuaga, nuestra compañera de equipo, comunicadora social y periodista que nos acompaña todos los jueves en este programa especial de salud para todos ustedes. Muy buenas noches, Miriam. Muy buenas noches, Inés. De verdad que estoy muy complacida de estar una vez más en esta cita con la salud de todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Doctor G al aire, un programa que busca orientar a todos nuestros internautas con todo lo relacionado con los temas de salud, bienestar y calidad de vida. En esta oportunidad traemos un tema muy interesante que no solamente compete a nosotros los padres de familia, sino también a nuestros adolescentes. Cómo orientar a nuestros, cómo orientar a nuestros hijos frente a un embarazo en la adolescencia. Esa es la temática que traemos en el día de hoy. Así que a todos nuestros internautas, muchísimas gracias por estar allí todos los jueves en esta cita en la red con la salud. Adelante, Inés. Muchas gracias, Miriam. Nuestro saludo cordial también, por supuesto, para el doctor Guillermo Vidal, siempre atento a brindar esta información importante sobre temas de actualidad. Y brevemente él comenzará a hablarnos, hacernos un resumen de cómo está la pandemia, cómo están las vacunas, cómo está ese tema en la actualidad y seguidamente trataremos la temática de hoy de cómo orientar a nuestros hijos para prevenir el embarazo en la adolescencia. Muy buenas noches, doctor Vidal. Adelante. Muy buenas noches, Miriam. Muy buenas noches, Inés Lucía. Buenas noches, Agradeciéndoles a ustedes también por su presencia en estos programas que tratamos de emitir para informarle o llevarles a todas las personas unas buenas asesorías acerca de la temática que día a día tratamos de llevar a cabo para que todos ustedes conozcan todos los aspectos que se están presentando con respecto a la pandemia que todavía sigue su curso y con respecto al tema de hoy que es el embarazo en la adolescencia. En cuanto a la pandemia, podemos observar que las vacunas son seguras, son efectivas, están dando los resultados deseados. Ustedes pueden observar a nivel de todo el mundo, las infecciones han disminuido, así como también han disminuido los fallecimientos en muchos países. Sigue siendo los Estados Unidos el país más infectado del mundo, pero gracias a Dios hemos contrarrestado esa cantidad de infecciones que se estaban dando diariamente en algunos estados como la Florida, como California, que estaban siendo bien afectados por esta pandemia. Muy contentos de los resultados que hemos obtenido. Estamos observando ya
que se dio la autorización del refuerzo de la vacuna de Johnson y Johnson y de la vacuna de Moderna, observando muy buenos resultados también que se está dando la autorización de un refuerzo también de vacunas combinadas. ¿Esto qué quiere decir? Que personas que hayan recibido vacunas como las de Pfizer, como la de Moderna o como la de Johnson y Johnson, pueden tener un refuerzo de cualquiera de estas 3 vacunas, en el caso de aquí de los Estados Unidos, en el caso de Europa, AstraZeneca, que es la que más han recibido ellos podrían recibir un refuerzo si quieren de Pfizer o de Moderna o de Johnson y Johnson, y no habría ningún inconveniente en recibirlo. Ya nuestros laboratorios han hecho todos los estudios pertinentes y se sabe de que no hay ningún efecto ni hay ninguna acción desagradable con la combinación de cualquiera de estas vacunas. Ya lo habíamos dicho desde mucho antes de que esto ocurriera, de que se estaban haciendo estudios para combinar las vacunas, para que así, en caso tal de que se afectara la distribución y la producción de alguna de ellas, cualquiera de las otras vacunas podría servir para seguir las dosis o los refuerzos para cada uno de los pacientes que están ansiosos de esperar estos refuerzos. También ya sabemos de que ya autorizaron la vacunación de los niños entre 5 a 11 años. Ya vamos a tener esos niños, son más aquí en los Estados Unidos, van a ser más, un plan para vacunar a más de 28 millones de niños para que sean vacunados ahorita, antes de las fechas decembrinas, para tener el gusto de estar libremente con toda la familia festejando como antes estas festividades y estar ya por fin todos juntos. Para todas aquellas personas que todavía no han entendido el mensaje que nos ha dejado esta pandemia, yo se los voy a recordar. El gran mensaje de esta pandemia ha sido que tenemos que saber y seguir nuestros buenos hábitos higiénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que empezamos a ser limpios, cuando empezamos a utilizar el alcohol para lavarnos las manos y todas las sustancias como los sanitizers para desinfectarnos, cuando empezamos a lavarnos las manos diariamente para no llevar este virus a la casa o a los sitios de trabajo, cuando empezamos a desinfectar nuestras áreas de trabajo, nuestras casas, nuestras calles, nuestros lugares de trabajo, el virus empezó a decaer. Así que el mensaje más grande que nos ha dejado esta pandemia es que debemos seguir siendo limpios. Ya ustedes saben que esta pandemia se formó debido a los desfases y a la inconsciencia de cada uno de nosotros por estarle haciendo daño a este planeta, por botar mal los residuos biológicos, por echar la basura donde no debemos echar, por no limpiar los lugares que debemos utilizar siempre limpios, como los baños, las cocinas, nuestros hospitales, nuestros sitios de trabajo. Ese fue el gran mensaje. Hay que seguir siendo limpios. Si no somos limpios, así tengamos todas las vacunas que tengamos, siempre vamos a tener todos los tipos de infecciones y de bacterias, de virus y de todo lo demás que nos van a hacer daño, porque la suciedad lo que trae son grandes infecciones. Entonces el gran mensaje es seguir con los buenos hábitos higiénicos y además de eso, reforzar nuestro sistema inmunológico con el gran advenimiento que ha tenido la ciencia, que ha sido la producción de las vacunas. Hablo de las vacunas porque desde que estamos niños estamos siendo vacunados. No veo el por qué ahora le vamos a poner falsos testimonios a las vacunas y vamos a decir que las vacunas no sirven. La vacuna del COVID-19 no va a ser la excepción para que nos protejan
acerca de una infección que nos estaba haciendo mucho daño. Ya ustedes pueden observar que los reportes a nivel de todo el mundo nos dice que luego empezamos a ser vacunados, la infección disminuyó, los hospitalizados disminuyeron y los fallecimientos también disminuyeron. Por lo tanto, hay que acudir a vacunarse. Tenemos que ser todos los vacunados. Estamos viendo el gran problema actual, que mucha gente que no quiere vacunarse está perdiendo sus trabajos. Y yo no veo la razón de perder un trabajo por no recibir una vacuna. Yo no veo la razón de no poder salir a la calle, de no poder viajar, de no poder divertirnos por no recibir una vacuna. Así que, por favor, dejemos todos esos falsos testimonios que están en las redes sociales acerca de las vacunas y todo lo que nos dicen de las vacunas cuando ya estamos viendo que estas vacunas son efectivas, son seguras y están protegiendo a la gran mayoría de la población que ha sido vacunada. Así es, doctor Vidal, muchísimas gracias por ese mensaje en esta noche. El doctor Guillermo Alejandro Vidal Durán, recordemos a todos ustedes que es bacteriólogo y médico de profesión, es rihuachero, doctor en Ciencias de la Salud, científico e investigador. Actualmente labora en el Jackson Hospital de Miami, donde reside hace más de 20 años y tiene este programa Dr. G al aire desde hace más de 2 años para brindar toda información interesante sobre temas de salud a propósito de la pandemia. Definitivamente, doctor Vidal, el mensaje es seguir atendiendo entonces las normas de bioseguridad. Sí, señor. Gracias. Entonces nos vamos con la temática de hoy, pero antes quiero reiterar los agradecimientos a la doctora Blanca Gutiérrez, directora de Asuntos Sociales y Población Vulnerable del Distrito de Riohacha, quien está presente con un grupo de madres y padres líderes que han querido estar hoy presentes aquí en nuestro programa para despejar inquietudes o para recibir una asesoría en relación con los cuidados y con toda la prevención que hay que tener en el tema del embarazo en la adolescencia. Iniciemos entonces, doctor Vidal. Desde el año 2020 al año 2021 ha habido un incremento en Colombia en lo que tiene que ver con el embarazo en la adolescencia. En niñas de 14 a 19 años el incremento ha sido del 6.3% y en niñas de 10 a 14 años el incremento ha sido del 22%. Doctor Vidal, ¿cómo orientar a nuestros hijos para prevenir el embarazo en la adolescencia? Esa es una muy buena pregunta y para todo eso debemos tener unas buenas respuestas. Tenemos que saber también que de 5 niñas adolescentes, 3 de ellas pueden salir embarazadas, para que tengamos eso en cuenta. A nivel de todo Latinoamérica, se observa casi un 36% de la población adolescente que cae en manos de esta figura que prácticamente les daña a ellos el paso entre la infancia y la madurez, que es la adolescencia. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar que nuestros jóvenes lleguen a ser unas madres precoces, unas madres que van a salir de jugar con muñecas a tener la responsabilidad de atender después a una muñeca real de carne y hueso que no van a tener la oportunidad o no deben tener la oportunidad de hacer como hacen con la muñeca de fantasía, que la pueden dejar sentadita en el sofá descuidadamente o en cualquier lugar, incluida en las escaleras. Ya con un niño de verdad no pueden hacer esto. Entonces eso les cae muy de sorpresa a estas jóvenes. Entonces lo que debemos hacer es hablar con los adolescentes acerca del sexo. Debemos instar a los adolescentes a no tener relaciones sexuales. Debemos ser supervisores de cada uno de ellos. Conocer, como nos decían nuestros abuelos, esa es una regla que no debe cambiar. Debemos conocer a los amigos de nuestros hijos. Debemos saber con quién andas. Debemos
instar a nuestros adolescentes a usar métodos eficaces de anticoncepción para así prevenir los embarazos y además usar los llamados preservativos o condones para protegerse contra enfermedades de transmisión sexual. Nosotros los padres debemos ser los primeros maestros de nuestros hijos, sin olvidarnos nunca que esa educación solo nosotros los padres somos los vigías o los primeros profesores que deben tener nuestros muchachos. No podemos olvidar de que ellos van en esta etapa a hacer cosas que de pronto lo van a hacer influenciado por personas que están fuera de nuestro hogar, por sus amigos, puede ser por una persona mayor, puede ser por cualquier tipo de personas que ustedes saben que andan en este mundo tratando de hacer cosas malas, sobre todo coger a nuestras niñas para utilizarlas para la trata de blancas, para someterlas a la prostitución y a la esclavitud. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Nosotros somos los primeros maestros de ello. No enviemos a nuestros hijos a que nos los eduquen, porque nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos. Los maestros y las personas de afuera no son los encargados de darles educación. Ellos van a reforzar esa educación que ya los padres le van a dar a sus hijos. Así que esas son las primeras cosas que debemos tener en cuenta. Y ahora en cuanto a las instituciones, ¿qué deben hacer las instituciones para evitar estos embarazos en los adolescentes? Deben hacer promociones en las cuales ayuden a conocer a nuestros jóvenes acerca de lo que es la reproducción sexual y todos los actos que se pueden permitir para llegar a tener una buena relación sexual. Promociones en las cuales podemos llegar a provincias, a ciudades, a pueblos, para educarlos a ellos con respecto a la educación sexual. Nosotros no tuvimos esa oportunidad porque nuestros padres nunca nos hablaron de educación sexual, pero nosotros ahora tenemos esa primera medida que debemos hacer con nuestros hijos, es empezar a hablarle de la sexualidad y hablarles con palabras adecuadas, no utilizar palabras parafraseadas ni palabras con moños ni con parafernalias. Hay que hablar las cosas como son, sin necesidad de ocultarles absolutamente nada. Esas son prácticamente las primeras cosas que debemos hacer para así evitar el embarazo en los adolescentes. Doctor Vidal, con relación a lo que usted nos ha dicho en estos momentos, valga notar que sí, los jóvenes y adolescentes tienen derecho a una salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Sí. Hay que resaltar también que es fundamental en los adolescentes la importancia de cuidar su cuerpo, que es un templo sagrado, digámoslo así. La importancia también de tener presentes su proyecto de vida, de vivir sanamente cada una de las etapas de la vida y de que todo tiene su tiempo. A nivel nacional, este año, doctor Vidal, en Colombia, se viene trabajando en una estrategia que se llama educación integral en la sexualidad, que es como el derecho que tienen los adolescentes y los jóvenes a tener acceso a algunos servicios que tienen que ver con todo esto de la sexualidad. Entre ellos, el acceso a los métodos anticonceptivos. Usted ha hablado algo con relación a eso. ¿Qué información le podemos dar a los jóvenes y a los adolescentes con relación a los métodos de planificación familiar? Es bien importante informarlos acerca de los métodos de planificación y acerca de todo lo que tenga que ver con la protección de su sexualidad y la protección para no llegar a un embarazo precoz. Yo veo que muchas instituciones en salud luchan por sacar
una píldora que ayude a los jóvenes a que después de las relaciones sexuales utilice esa píldora, pero no La píldora del día después. la famosa píldora del día después. Pero esto conlleva también, si no le damos una buena información a nuestros jóvenes, a que malutilicen esa píldora. Y en vez de causarle un beneficio, le va a causar después un perjuicio. ¿Por qué? Porque como no tienen la información, ellos creen que pueden hacer o tener sexo cuando les dé la gana, porque ahí tienen una píldora que van a utilizar por lo menos 3 días después de haber tenido el acto sexual. Pero resulta que si tú utilizas demasiado esta píldora, esa personita, esa joven, esa mujer que va a utilizar esta píldora va a tener muchos daños y muchos perjuicios de alteraciones hormonales en su cuerpo y de otras cosas que pueden sobrevenir. Entre ellos pueden desarrollar algunos tumores o cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa información. No es simplemente decirle, existe una píldora para prevenir el embarazo en los adolescentes. No, hay que decirle cuál es el significado de utilizar esa píldora y por qué la tienen que utilizar y en qué casos la deben utilizar. Eso es bien importante. Ok, valiosa información. Doctor Vidal, en muchos de los casos cuando una madre o un padre se entera de que su hija está embarazada o de que su hijo o de que su hijo adolescente tiene una niña embarazada, esto pues representa todo un cúmulo de sentimientos y de reacciones tanto para la madre como para el padre de familia. En muchos casos es de gran impacto emocional para toda la familia. Miriam, ¿querías decir algo al respecto? Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, ya una vez que los adolescentes de pronto no han tenido todas esas precauciones, no se han cuidado, digámoslo, como lo decimos nosotros siempre en términos castizos, comienzan a tener, hoy en día los jóvenes comienzan a tener a más temprana edad relaciones sexuales. Eh, entonces, una vez que definitivamente se sale de las manos la situación, sale la adolescente embarazada, es un gran impacto emocional, lo que a nosotras, por ejemplo, a nosotras las madres, pues nos ocasiona al padre, al entorno familiar y por supuesto a los adolescentes que se ven involucrados en la situación. Eh, la verdad es que eh, el impacto emocional es tan grande que, por ejemplo, en el caso de nosotras que somos madres solteras y tal vez en mi caso que viví la experiencia de tener una hija de pronto a temprana edad, a los 18 años tuvo su primera hija. Entonces es lo que decía el doctor Vidal ahorita, es una bebé cuidando, es una joven cuidando a una bebé. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso nuestro, la mayoría de los hogares hoy en día que son disfuncionales, madres solteras, en nuestro caso, que nos dedicamos a trabajar porque tenemos como madres una doble responsabilidad para con nuestros hijos, doble compromiso porque nos toca trabajar, nos toca cuidar a nuestros hijos, nos toca estar atento de sus actividades del colegio, Escolares. sus actividades escolares. Entonces, de pronto para nosotras, cuando vemos que nuestra hija queda embarazada, entonces sentimos como un remordimiento en el fondo de nuestro corazón, un mea culpa, porque sentimos que de pronto como no estuvimos todo el tiempo dentro del hogar, no estuvimos todo el tiempo pendiente de pronto a esa hija, aunque nosotros como padres tenemos que confiar mucho en la crianza que nosotros le inculcamos a nuestros hijos. Entonces, es posible que usted se sienta muy confiado por la crianza que usted le dio, por la educación que usted le entregó, y bueno, te salen las cosas de las manos. Se siente mucha ira, mucha conmoción, mucha depresión, porque realmente nos
nos sentimos inmersas en una profunda tristeza que a veces inclusive tenemos que buscar hasta ayuda profesional. Entonces, el impacto para nosotras como madre es muy fuerte. El padre aparece en ese momento a reclamar de pronto, porque es una situación, pues, en ese momento que lo atañe también a los dos, pero digamos que en ese momento sí sale papá a cuestionar. También el impacto para esa joven que en ese momento se ve truncado su proyecto de vida. Es posible que de pronto la joven no haya terminado su bachillerato, es posible que todos esos planes que tenemos para la universidad de nuestros hijos en ese momento se ven frustrados, pero bueno, ¿qué toca ahí? Apoyarlos en todos los sentidos. Ya ahí tenemos que mirar la decisión también de los jóvenes que están involucrados, porque es posible que ella venga y diga, no, nos comprometemos, se compromete con el joven que la embaraza, en este caso pues era un poco mayor, se compromete con el joven que la embaraza y bueno, se tiene a la bebé y siguen adelante. Pero entonces ahí es donde el llamado a esos adolescentes, mire, no es hacer los hijitos, porque hacerlos, chévere, es lo que viene después, ¿ya? El compromiso, la responsabilidad, de pronto se sienten hasta frustrados porque quieren tener una vida diferente de pronto a lo que ya ellos tenían planificado, pero en ese momento se trunca. Bueno, ya cuando llega la bebé, pues nosotros felices, los abuelos, las abuelas, felices con la llegada del nuevo miembro de la familia, pero aquí el llamado de atención es a los jóvenes a que si van a tener relaciones sexuales, que lo hagan con responsabilidad. Recuerden que es su futuro, lo que está en juego es el compromiso, la responsabilidad, porque no es dejarlo con mamá o no es dejarlo con papá, sino ellos como adolescentes también tienen que asumir su responsabilidad. Entonces, en este caso, pues, quería como hablar un poquito sobre el impacto emocional que recibimos nosotras, las madres, sobre todo cuando somos madres solteras, como en mi caso, pero salimos adelante. Entonces, hoy soy abuela de 2 hermosos nietos y entonces tengo a Isabela y a Emanuel, y bueno, la mamá de Isabela y de Emanuel es una mamá joven y bueno, que viene criando a sus hijos y ha salido adelante. Muchas gracias, Miriam. Doctor Vidal, antes de saludar a las personas que están conectadas, ¿cómo afecta la salud a la adolescente embarazada? Es un impacto tremendo. El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, así como afecta también su permanencia en la escuela, como afecta también los ingresos presentes y futuros que iban a recibir, el acceso a oportunidades recreativas, el acceso a oportunidades de educación, el acceso a oportunidades sociales y laborales que pudieron de pronto, si no se ven truncadas, unas especialidades laborales muy buenas y de buena calidad y un buen desarrollo humano. Por esta razón, también debemos tener en cuenta que muchas jóvenes, sobre todo, hemos visto y observado casos de jóvenes que caen en embarazo a partir de los 12 añitos. Ese es un impacto muy terrible para ellas, para estos muchachos, sobre todo que están expuestos a una gran cantidad de cosas que le van a dañar su salud. Pueden caer en manos de una persona que les va a hablar acerca del aborto y de pronto le puede hacer un mal trabajo en ese aborto, donde puede haber mucha pérdida de toda su parte reproductiva, se le puede dañar su útero definitivamente, y también tenemos muchos casos donde ellas pueden desarrollar una serie de problemas tanto
a nivel somático, a nivel de todo su cuerpo, como también pueden desarrollar problemas a nivel psicológico y de mucha ansiedad y de mucha depresión, donde tenemos chicos que han salido embarazados, tienen su niño y ni siquiera quieren mirar a ese niño porque dicen que eso les afectó toda su vida, pero no tuvieron en cuenta que antes de tener las relaciones sexuales debían haber pensado en esto. Obviamente, estos jóvenes no, en el momento de tener el acto sexual, no tienen ni siquiera la oportunidad de sentarse a pensar qué puede pasar después. Simplemente los coge de sorpresa y por esta razón tenemos este grave problema que de 5 niñas hispanas o latinas, 3 de ellas salen embarazadas antes de cumplir los 18 años. Entonces es una problemática que debemos trabajar con mucho cuidado. Se está haciendo toda la tarea que se debe hacer. Obviamente para esto se necesitan muchos recursos, pero como yo siempre les digo a muchos que están metidos en la parte de las instituciones en salud, trabajando en este tipo de programas, no es solamente el dinero que los gobiernos aporten para trabajar en estos programas de salud, sino las ganas y la vocación que le coloque la persona que esté encargada de esos programas de salud. Así es. Así es, doctor Vidal, muchas gracias. Estamos en el programa Doctor G al aire con el tema cómo orientar a nuestros hijos en la prevención del embarazo en la adolescencia. Miren, saludemos pues a las personas que se han venido conectando en este programa en la noche de hoy, jueves 27 del año 2021. Adelante, Miriam. Bueno, a esta hora de la noche, el saludo cordialísimo para nuestra amiga María Inés Mejía, para Yajaira Laforí, para Vilma Rosa Peñaranda Padilla, para Ana Creonte Reynoso, Milena Salcedo, Sorlanis Vanegas Moscote, Belinda Vidal, Luz Chimá, Naudis Gómez, Blanca Gutiérrez, Aura Ortiz Muñiz, Marta Villalobos, Tomasa Martínez Quintero, Yaniris Lenca Osorio Padilla, Lucelvis Griego, Laura Pimienta, Enevix Yareida Nieves de Luque, Eidis Luz Carrillo Epieyú, Lenis Campo Murgas. Todas estas personas se encuentran a esta hora escuchando toda esta temática que trae todos los jueves el programa Doctor G al aire. Belia Hernández Barraza dice buenas noches, saludos y bendiciones para ustedes. De igual manera, Vilma Rosa Peñaranda Padilla, hermosos, buenas noches, están radiantes. Y Lenis Campo Murgas, las buenas noches para todos, el saludo de Vilma Rosa y Yanir Yelenka Osorio Padilla, las buenas noches para todos nosotros, bendiciones. Y bueno, gracias Yaniri por estar compartiendo a esta hora de la noche el programa Doctor G al aire. Adelante, Inés. Bueno, seguimos con las preguntas, doctor Vidal. Ya hemos hablado algo sobre eso, pero resumimos entonces, causas, consecuencias y riesgos del embarazo en la adolescencia. Bueno, las causas ya las sabemos. Lo que causa un embarazo en una adolescente, sobre todo son embarazos precoces, la gran mayoría de ellos, y esto hace de que se le dañe a ella prácticamente parte de su vida, parte de su desarrollo, la pérdida a muchas oportunidades que pudiese haber tenido. Las consecuencias, no es fácil empezar a mantener un bebé, el cambio de pasar de una muñeca a un bebé de verdad es bastante duro. También se ve la incapacidad que puede tener estos jóvenes para poder educar a sus hijos debidamente. No quiere decir de que no estén aptos para hacerlo, pero todavía no están preparados para ello. Y muchas otras cosas que se le pueden presentar durante el transcurso
de su embarazo y después del embarazo. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que debemos evitar a toda costa, sobre todo los padres, es que nuestros jóvenes caigan en un embarazo precoz, que nuestros jóvenes empiecen a tener relaciones sexuales tempranamente y que, como les dije, nosotros seamos los verdaderos guías de nuestros hijos. Sé que algunos de nosotros hace de madre y de padre, o de padre y de madre a la vez. Entonces no podemos descuidarnos a pesar de que tengamos toda esa carga encima. Entonces debemos estar siempre atentos a lo que están haciendo nuestros hijos. Ok. ¿Y qué podemos decir de las enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes? Terrible porque como obviamente ellos no tienen todavía la educación sexual respectiva, entonces muchas veces tienen relaciones sin utilizar los preservativos y algunas veces no solamente eso, sino que también muchos de nuestros jóvenes caen en manos de personas inescrupulosas, algunos son mayores que ellos, son personas ya maduras y pueden empezar sin saberlo, ninguno de los dos puede tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual que después le puede conllevar a cada uno de ellos a tener este tipo de infecciones. Algunos muchas veces no acuden ni siquiera a los centros médicos cuando se ven afectados por estas infecciones y tratan de solucionar el problema por su propia cuenta y lo hacen algunos tratando de conseguir un tratamiento natural o asesorándose de pronto de aquel que dice el sabelotodo que siempre hay en el barrio o en la comunidad y prácticamente lo que hacen es que acuden a las personas no adecuadas. Y por esta razón el desarrollo de las enfermedades de transmisión sexual se ha venido dando porque no ponemos en conocimientos a nuestros jóvenes acerca de este tipo de enfermedades y lo que puede ocurrir si no sabemos enfrentar estas enfermedades. Ok, muchas gracias. Miriam, ¿alguna otra pregunta tienes? Sí, claro. Una de las causas de mortalidad en los adolescentes de la etnia Wayuu en estado de gestación es la falta de control prenatal. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar la tasa de mortalidad en este tipo de población dispersa, doctor Vidal? Ese es un trabajo bastante arduo. Yo creo que lo vienen realizando desde hace mucho tiempo, pero el problema está en que esos programas empiezan y nunca los terminan, debido a que de pronto el recurso para el programa se acaba. El médico que de pronto está a cargo del programa se cansa de no tener los recursos y de no tener a la mano las cosas que necesita. Y además, yo le llamo también a que de pronto se cansa de su propia vocación. O sea, yo le podría llamar es que no tiene vocación, porque si yo tengo vocación, yo continúo con un programa que estoy haciendo porque yo quiero dejar de pronto un legado a través de lo que yo realizo y a quién puedo ayudar para que se logre llevar a cabo el tipo de programas que necesitamos para nuestras etnias Wayuu. Es necesario que todos estos programas de promoción en salud que se realizan sean iniciados, sean llevados con mucho trabajo y sean terminados. Porque mientras no logremos la finalidad y los objetivos que nos propusimos para iniciar este tipo de programas, no vamos a hacer absolutamente nada. Nada hacemos con dejar todo inconcluso, que es lo que se ha venido haciendo en nuestra comunidad Wayuu. Iniciamos los procesos, pero nunca los terminamos. Por esta razón tenemos una alta tasa de mortalidad, porque no estamos trabajando
concienzudamente como debemos con nuestra comunidad indígena. Ok. ¿Y cuáles son los cuidados que debe tener una joven adolescente en estado de embarazo? Son muchos, sobre todo el primer cuidado que se debe tener es hacer un buen manejo de ese embarazo. Cuidarlas desde el momento que se sabe que ya está en embarazo, hacerle unos buenos exámenes, mantenerle todo su control durante su proceso de embarazo, el antes y después, para que así vayamos a tener un niño sano y una mamá también sana. Muy bien. Doctor Vidal, el embarazo en la adolescencia afecta no solo a la niña que sale embarazada, sino también al niño, como decía un funcionario del bienestar familiar, los niños también se embarazan. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que debe asumir ese niño adolescente que tiene pues a la niña embarazada, a la joven adolescente también embarazada? La responsabilidad es muy grande porque es un proceso, como les dije, donde ese adolescente tiene que cambiar muchas cosas del periodo entre su infancia y la madurez para llegar a tener una responsabilidad de educar al niño que ya viene en camino o que ya nace. Entonces, por esta razón, debe comprender de que ya cambia todo su proceso, todo su desarrollo de vida va a cambiar desde el mismo momento en que cae en el embarazo. Por esta razón, los cambios deben ser con unas ayudas, con mucha asesoría, sobre todo con el rol familiar. Muchos de ellos, yo sé que la gran mayoría de estos adolescentes son familias pobres, familias vulnerables, que casi siempre o están con la mamá o con el papá. Entonces estos padres deben ser eh, muy, ya pongámoslo entre comillas, muy buenos para preparar a su hijo de que va a tener un bebé y para prepararse ellos de que van a estar presentes durante todo ese proceso de apoyar a sus hijos y a su nieto, obviamente. Y por esta razón, como yo siempre inicié el programa diciéndole, los primeros guías, los primeros educadores de nuestros hijos somos nosotros los padres. Así es, y debe ser una situación que se debe afrontar en conjunto, tanto la niña como el niño, y bueno, los padres ya en últimas toca apoyar y sobre todo para la reconstrucción del proyecto de vida de ellos y que sigan adelante con sus hijos, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta de una de las madres líderes. ¿Qué reglas debemos colocarle? ¿Qué reglas debemos colocarle a nuestros hijos para prevenir un embarazo? Reglas. Bueno, yo no le llamaría reglas, yo le llamaría normas de educación. Esas normas deben ser muy concienzudas. Por esto, las normas para que ellos no caigan en un embarazo no deseado o en un embarazo deseado, porque hay algunas que saben que al tener relaciones sexuales van a quedar embarazadas, ya son niñas que ya están mayorcitas de 15, 16 años, pero ya una niña de 12 años no tiene esa capacidad todavía. Pero esas normas deben ser seguidas por los padres. Son la educación sexual, una educación sexual que sea temprana. Empezar con la niña haciéndola conocer su cuerpo, enseñándole cosas que son reales, no hablarles de fantasías ni de las experiencias que nosotros hemos vivido, sino que hablarle acerca de todo su desarrollo sexual. Obviamente, en muchos de los casos, estos padres no tienen ni siquiera un nivel
educativo para poder hablarle a sus hijos. Por esta razón, también debemos hacer, así como hacemos un programa para evitar los embarazos en adolescentes, debemos hacer un programa para ayudar a los padres o a los padres y madres líderes de una comunidad para que sepan transmitirle estos conceptos y esta educación sexual a sus hijos, porque la gran mayoría de ellos no tienen preparación académica alguna. Y otros de pronto tienen la preparación académica, pero no saben transmitir esos conocimientos. Entonces, es necesario que los ayudemos, es necesario que ellos también reciban una asesoría. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, doctor Vidal. Dice, tengo una hija de 17 años a quien le coloqué un dispositivo. ¿Qué consecuencias podría tener esto en su salud? Lo pregunta Ana Karina, una madre líder. Ana Karina, si el dispositivo es el dispositivo intrauterino de cobre y se lo colocaste para evitar el embarazo, no va a haber ningún tipo de inconveniente mientras ella cada vez que acuda a su médico o a su ginecólogo, él sepa que ella tiene un dispositivo y que ella por lo menos tenga todas las actividades normales que tiene sin necesidad de estar utilizando sustancias de ningún otro tipo o fármacos que a veces las madres o padres acudimos al vecino y el vecino dice, ay, dale tal cosa que a mi hija también se la dieron y eso le sirvió. Recordemos que no todos los cuerpos y todos los organismos son iguales y reciben un medicamento de la misma forma. Entonces, por esta razón, es necesario que siempre tengamos en observación eso y que ese dispositivo, cada vez que ella vaya a su visita médica, pues sea vigilado para ver si está en buena posición, si no ha habido una desviación, si de pronto hay algún otro proceso que está... Dime, Miriam. Acá hay otra pregunta. ¿Ya terminó, doctor? Sí, claro. Ah, discúlpeme. Acá hay otra pregunta, pero antes quiero saludar a la doctora Edilma Frías, quien le envía un cordial saludo al doctor Guillermo Vidal. Gracias, doctor Guillermo, por tan excelentes reflexiones de vida. De igual manera al doctor César Antonio Arismendi Morales. Y la pregunta de Belia Hernández Barraza, creo que ya habíamos hablado un poquito de eso, pero de todas maneras ella pregunta, doctor, ¿se podría considerar el embarazo de un adolescente como de alto riesgo? Sí, prácticamente siempre lo tratamos como un embarazo de alto riesgo, porque es una niña en una etapa y en una edad que no está preparada para un embarazo. Obviamente las mujeres, o mejor dicho, desde el mismo momento que nace eh, una chica o una bebé mujer de sexo femenino en un hogar, ya Diosito la manda con todo su aparato reproductor para poder ella tener bebé. Pero eso no quiere decir de que su cuerpo a esa edad esté preparada para un embarazo, porque ustedes pueden imaginarse, los embarazos, así la mujer esté preparada, pueden tener sus riesgos, se pueden presentar muchas cosas durante el proceso del embarazo. Y si ese embarazo no es vigilado, que como pasa en muchas adolescentes que están en provincias y en regiones que ni siquiera tienen acceso a un centro médico y simplemente llevan su embarazo con el papá o la mamá dentro de su vivienda y llegan al hospital simplemente a parir. Nadie les vigiló nunca su embarazo. Entonces siempre se trata el embarazo en las adolescentes como un embarazo de muy alto riesgo. Por aquí tenemos otra pregunta, doctor Vidal, la hace la doctora Blanca Gutiérrez. Desde su experiencia como médico, ¿a qué edad considera saludable tener vida sexual activa? Bueno, es una pregunta que puede tener sus pros y sus contras. La mujer es sexualmente activa a partir del momento en que se le presenta su primera menstruación.
Pero no quiere decir de que esto la lleve a empezar a tener prácticas sexuales. Lo ideal es que esa mujercita sea ayudada, asesorada y educada para tener relaciones sexuales. Ya con el tiempo, esa persona determinará cuál será el momento para tener su primera relación sexual. Por esa razón, la ayuda y la educación de los padres es muy importante. Muy bien. Miriam, ¿alguna otra pregunta? Sí, claro. Doctor Vidal, ¿cómo considera usted en estos tiempos que estamos con muchos medios de comunicación, las telenovelas que se vienen presentando, que a veces vienen con un contenido bastante fuerte, las redes sociales, por otro lado, y esos nuevos ritmos cadenciosos que incitan de alguna manera a los jóvenes a comportamientos precoces? O sea, ¿qué podemos hacer en esos casos? Ahí es donde está toda la problemática que surge para que se presenten los embarazos en los adolescentes. No hemos sabido confrontar ni los padres, ni las instituciones, ni las corporaciones que deberían estar vigilantes ante todos estos fenómenos que se presentan a nivel de las redes sociales, a nivel de la música, a nivel de las telenovelas y las series. No estamos, ni siquiera tenemos la preparación para empezar a decir, como antes sucedía, que ustedes veían que en la televisión de Colombia, antes de que se diera un programa, había un grupo de personas que decidía si ese programa salía o no al aire. Eran personas con un alto nivel educativo, personas que estaban muy juiciosas vigilando que en la televisión no salieran cosas no adecuadas para nuestros hijos. Ya eso no se ve. Ese tipo de membresías Mensajes. o de grupos que existían a nivel de todo el mundo, porque no era solamente Colombia, vigilaban lo que salía en la televisión, lo que tenían que decir en la radio y lo que tenía que salir en las redes sociales. Las redes sociales prácticamente se nos salió de las manos. Las redes sociales no tienen un control. Eso está totalmente descontrolado. Por eso, ustedes observan en las redes sociales una mano de series, de programas y de videos que conllevan a la prostitución, que conllevan a la pornografía, ¿ya? Y los niños, como ya están cayendo en manos de esas redes sociales, porque nosotros los padres no estamos vigilando adecuadamente lo que están haciendo nuestros hijos, no los estamos supervisando como debemos supervisarlo, entonces caen en manos de otras personas que empiezan a manejar su mente, su conciencia y a cambiarle todas las reglas de juego para poder vivir sanamente en esta comunidad o en esta sociedad. Así es, muchísimas gracias. Hay otra pregunta aquí en el chat, Inés. ¿Tienes otra ya? Sí, tengo una pregunta de una madre líder. Pregunta Ok. Luz. Empezar la actividad sexual a temprana edad usando métodos anticonceptivos puede afectar la fertilidad, algo así. ¿Qué pregunta? Bueno, si la pregunta es si puede afectar la fertilidad, al contrario, ayudaría mucho a tener control de la fertilidad, porque para eso sirven, para eso están los preservativos, para evitar que haya problemas de embarazos no deseados. Entonces, es mucho mejor, por eso los programas para evitar el embarazo en la adolescencia trabajan mucho en hacerles conocer de que existen unos preservativos para evitar quedar embarazado.
pero creo que la pregunta va relacionada es con la infertilidad. Si la mujer puede ser infértil por usar anticonceptivo desde muy temprana edad. Bueno, sí podría ocurrir. Por esa razón, cuando las mujeres o las jóvenes empiezan a utilizar anticonceptivos, estos deben ser vigilados por un médico que sepa cómo actúa, cuál es el modo de acción de este anticonceptivo y qué efectos puede producir estos anticonceptivos. Por eso los anticonceptivos deben ser vigilados adecuadamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por allá, Miriam? Creo que hay una preguntita por ahí. Bueno, sí, aunque ya también el doctor Guillermo había hablado de la píldora del día después, pregunta Arlet Pinto Fernández si esas píldoras son seguras y cómo es el uso adecuado de ellas. Bueno, el uso adecuado de ellas es utilizarlas, por lo menos si es la píldora del día después, se puede utilizar 3 días después de haber tenido relaciones sexuales. Así como también se puede utilizar el dispositivo intrauterino, que es de cobre. Ese se utiliza y se puede colocar 5 días después de haber tenido relaciones sexuales para poder evitar el embarazo en adolescente. Estas pastillas o estas píldoras del día después, como les dije, tiene uno que saber utilizarlas, tiene uno que saber darle el significado para poder usar estas píldoras. No se pueden utilizar de una manera arbitraria, que cada vez que tengamos sexo, la única manera para evitar el embarazo es tomarme la píldora. No, ahí es donde empieza la píldora a empezar a hacer daño, a producir alteraciones hormonales en el cuerpo de esa mujer. Por eso yo siempre les he dicho que no solo es el hecho de hacer conocer una píldora que sirve para evitar el embarazo, sino de saber educar a las personas para utilizar esas píldoras. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Miriam? Sí, claro. Doctor Vidal, ¿cuál debe ser el rol de los padres frente a una situación tan embarazosa como esta? El rol de los padres debe ser muy activo, debe ser muy importante, debe ser un apoyo tanto emocional como un apoyo principal para esa persona que está esperando un bebé de una forma precoz. No es fácil, como les digo, que una jovencita, una niña que pasa de su infancia a la adolescencia a tener un embarazo no deseado algunas veces, la gran mayoría, porque a veces ustedes saben, en nuestros campos y en nuestras ciudades ocurren las violaciones sexuales y casi siempre persiguen son a las jovencitas. Entonces, ese debe ser un apoyo muy importante. Yo sé que a veces los padres actuamos muy mal cuando sabemos que nuestros hijos están en embarazo, pero debemos ser muy conscientes de que nosotros somos los únicos cuidadores de ellos. Nosotros somos el apoyo más grande que puede tener esa niña en esa etapa de embarazo. Sí, y hablar también del riesgo, doctor, porque usted hace un ratico hablaba en relación al cuerpo, porque el cuerpo de la mujer a esa edad todavía se está formando, entonces hay riesgo, por lo que usted había dicho, en la salud. Sí, sí, hay muchos riesgos y se pueden formar prácticamente, pueden haber muchos problemas que se pueden presentar antes y durante el embarazo y Ok, después del embarazo. por aquí tenemos otra pregunta de una madre líder. Dice, ¿afecta de igual forma a la niña y al niño tener un embarazo a temprana edad o afecta a uno más que al otro? Recordemos que lo que siente la madre, el niño también lo siente. Y si esa jovencita empieza a tener depresiones, vamos a tener un niño también bastante depresivo. Obviamente eso lo observan mucho los estudios que se realizan en neonatología y algunos psicólogos que trabajan
con todo lo que es la especialización en reproducción sexual. Eh, en, 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 y por esa razón hay que tener en cuenta eso. Lo que siente la madre lo va a sentir el niño. Por eso siempre hay que saber emocionalmente manejar todo el periodo del embarazo. Y a los niños también les afecta, pues de pronto más adelante también les afectaría, ¿no? Esa situación. A veces hay parejas Obviamente, de niños que de pronto, bueno, como decía Miriam hace un rato, toman la decisión y bueno, se van a organizarse y finalmente hacen su vida estable con su familia, pero hay otros casos donde les corresponde a la madre sola y ya después el niño también presenta también sus inconvenientes más adelante, ¿no? sí, claro, claro, porque es que recordemos que todo el rol familiar, lo que esté ocurriendo dentro de Sí. todo ese entorno, los más afectados son los niños que están en el medio de ese entorno. Muchas gracias, doctor Ah, Vidal. ¿Alguna otra pregunta, Miriam? sí, hablemos un poquito, doctor Guillermo, acerca de una vez la adolescente tuvo al bebé, ¿cuál es la responsabilidad que debe asumir como mamá? Es una responsabilidad total, es un cambio total de vida, eh, tener que atender a un niño durante todo el día, toda la tarde, toda la noche, transmitirle el amor que tú sientes hacia él para que él no se sienta afectado, los cuidados tanto de su comida como de sus atenciones, mantenerlo libre de infecciones. Son muchas las responsabilidades que va a empezar a tener esa persona con un bebé a temprana edad. Ya la prioridad son los hijos. Así es. Miriam, Sí. yo quisiera saludar a algunas personas que se han venido conectando en el programa. Está Tamir López Sierra, Magali Subiría, está el doctor Rodolfo Amaya, gracias por conectarse. Está Ana Creonte, como siempre, fiel seguidor de Doctor G. ¿Quiénes más están ahí activos? Bueno, saludando a Luis Ángel, nos está siguiendo muy atento el programa en el día de hoy. Lupe Eh, Mesa, Sharik Ernesto bueno, Rivas. y el grupo de mujeres líderes del programa Familias en Acción que han estado muy activas esta noche, eh, pendientes de esta temática, que de verdad es un tema muy interesante y que, bueno, de alguna u otra forma, pues tal vez lo vivimos. Eh, y bueno, aquí creo que lo importante es dejarles el mensaje a nuestros jóvenes que todo tiene un tiempo en la vida y que lo importante es saber quemar cada etapa de esa vida. Entonces, no por mucho correr, de pronto podemos llegar más rápido. Entonces, hay que darle a la vida de pronto ese compás de espera, todo a su tiempo. Recuerden que lo que está en juego es el futuro de cada quien, su futuro profesional. Bueno, tantas cosas que de Miriam, pronto, Inés, tantas cosas que de pronto se pueden postergar. Entonces, este es el mensaje para los jóvenes que no se aceleren tanto, muchachos. así es, por aquí también nos acompañan esta noche Ileana Vidal, saluda al doctor Guillermo, la sobrina. También está Milena Salcedo, Sorlanis Vanegas, Luz Chima, Naudis Gómez, Aura Ortiz, gracias por estar ahí, son madres líderes, Marta Villalobos, Lucevi Griego, Laura Pimienta, Nevis Nieves, Yajaira Laforí, Eidis Carrillo, Mauren Maya, está Cate Rueda, Meloy Rodríguez, María Inés Mejía, Blanca Gutiérrez, hay mucha gente que ha estado pues activa ahí, atentas a toda la información.
Y por aquí yo tengo otra pregunta que nos hacen y dice, hay instituciones educativas que niegan la continuidad de la educación de una niña que sale embarazada. ¿Usted qué piensa con respecto a esto? Como padres, cómo conseguimos que nuestros hijos no sean discriminados por esto? Siempre en cada intervención que he tenido con respecto a este tema, he luchado y he dicho que ese es el primer daño que le hacemos a un adolescente que está en embarazo. Uno de los primeros daños que le hacemos a ellos es prácticamente el rechazo que pueden tener ellos, rechazo que puede ser de sus padres, rechazo de la sociedad civil, rechazo de la sociedad educativa. Por esta razón, tratemos de que los colegios, en vez de rechazar a una joven que cae en embarazo prematuramente, bueno, no le llamemos prematuramente, sino tempranamente, esos colegios no vayan a culpar a la joven por quedar embarazada, ni la vayan a discriminar, ni la vayan a rechazar. Al contrario, ese debe ser uno de los primeros apoyos, así como el apoyo de su padre y de su madre. En la escuela también necesitamos ese apoyo, porque ella, además de que cae en embarazo, también está pensando en que va a perder toda esa oportunidad educativa a la cual ha tenido acceso. Y por esta razón no debemos rechazarlos. Por esta razón yo les hago un llamado de atención a todas aquellas personas que trabajan en todos los departamentos educativos o a nivel de todo el sistema de educación, para que hagamos una ley donde se proteja a estos adolescentes embarazadas para que no sean retiradas de la escuela. Al contrario, ese debería ser un gran apoyo para ellos. Y ahí en la escuela van a tener también asesores de psicología, van a tener a sus profesores que le van a estar hablando, van a tener a sus propios amigos, que algunos de ellos también le van a dar buenos consejos, y eso le va a ayudar mucho durante su periodo de embarazo. Ok, doctor Vidal. Miriam, si hay alguna otra pregunta, la hacemos, Yo, no sé. yo O, quisiera, yo sí, quisiera, ya que nos están escuchando muchas madres líderes, sí, adelante, quisiera doctor. decirle algo muy importante. Yo espero que los siguientes consejos que les voy a dar le ayuden a guiar a sus hijos a tomar buenas decisiones en sus vidas y también a evitar que caigan en estos eh, embarazos juveniles o de la adolescencia. Es bien importante que tratemos de dejar atrás ideas anticuadas que nos impiden comunicarnos honestamente con nuestros hijos. Hablemos con nuestros niños y con nuestras niñas abiertamente sobre el amor, sobre las relaciones sexuales y sobre la sexualidad, sin ningún tapujo. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Si usted cree que no es fácil hablarle, no está solo. Hay muchos padres de pronto en su misma situación. Hay muchos padres que de pronto tienen esa palabra para poder comunicar y a los cuales le podemos pedir ayuda. Y también es importante que comencemos a hablar sobre la sexualidad desde la temprana edad y con mucha frecuencia, que no sea un solo día que hablemos de sexualidad con nuestros hijos. Si podemos hacerlo todos los días, va a hacerle un bien porque eso le va a calar a ellos tremendamente, los va a trabajar, lo vamos a dejar libre de curiosidades en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su cuerpo, y así ellos no van a entrar en detalles para preguntarle a otras personas que no le van a dar la guía adecuada. También es bien importante que supervisemos las actividades de nuestros hijos. Ahora con lo de las redes sociales y
y empezar a entender de que ya no son niños, sino que son jóvenes y van a ser adultos, que van a necesitar cierta independencia. Algunas tenemos el problema de que algunos de nuestros hijos se vuelven rebeldes, pero no le hagamos caso a eso, sigamos con nuestra tarea de supervisarlos. Eso es bien importante. Los padres tenemos derecho a saber con quién salen nuestros hijos. Eso es algo que no podemos, no que porque yo soy mayor, no señor. Los padres, grábense esto como algo que es bien importante. Los padres tenemos derecho de saber con quién salen nuestros hijos. Cuando un hijo entra en la adolescencia, a los padres nos toca supervisar su vida social. Y además se la estamos supervisando hasta cuando son adultos. Así que eso es bien importante. Es bueno que estemos al tanto de lo que nuestros hijos ven, leen y escuchan. Ojo con eso. Es bien importante. En la televisión, en la revista, en las redes sociales, esos mensajes que pueden confundirlos a ellos, empezar a aclarárselos. Porque ahí es donde vienen los problemas, donde ellos acuden a personas inescrupulosas que no le van a enseñar lo que nosotros le queremos enseñar. Es bien importante que ayudemos a los adolescentes a fijar metas y a explorar todas las opciones que ellos tienen para su futuro. Así seamos nosotros un carpintero, un zapatero, pero enseñarle todas las cosas a las cuales ellos pueden tener opciones para que ellos no se pierdan en este mundo que está lleno de maldades y de personas que pueden acudir a hacerle daño a nuestros hijos. Tengamos en cuenta que la labor de un padre nunca termina. Así es. Así que con eso yo quiero que las madres líderes y los padres líderes que están hoy atendiendo este programa practiquen todos estos consejos para así no tener niños que sean padres tempranamente y niñas que sean madres tempranamente. Muchísimas gracias, doctor Vidal, por este mensaje de reflexión dirigido a todos los que están escuchando, a todos los que están en este programa, en especial a las madres líderes del programa Familias en Acción. Ellas han estado presentes. Bueno, muy contenta porque por aquí nos escriben, agradecerles por este espacio y por despejar todas nuestras inquietudes. Son las madres líderes de presentes con la directora de Servicios Sociales, la doctora Blanca Gutiérrez, quienes agradecen este espacio en el que pudieron interactuar con ustedes y con nosotros en relación a esta interesante temática. Muchas gracias también a ellas por participar. Están invitadas a todos nuestros programas que son todos los jueves a las 7 de la noche. Gracias, Miriam, por tu acompañamiento. Con todo gusto, Inés. Gracias a todos ustedes y a todas las personas que nos han observado en todos estos días. Por favor, compartan este programa para que así otras personas que no hayan acudido a observarlo el día de hoy lo puedan observar y puedan escuchar toda la temática a la cual nosotros hablamos en estos programas. Por ahí hay alguna inquietud de las madres líderes y de la directora, la doctora Blanca Gutiérrez, y es también que se haga una segunda parte de este programa, pero ya dirigido de pronto más a los adolescentes y los jóvenes. Entonces quedamos con ese compromiso, estamos atentos, les estaremos avisando, es posible que sea el próximo jueves, entonces ahí estaremos. Hasta aquí el programa Dr. G al aire con el tema de hoy, cómo orientar a nuestros hijos en la prevención del embarazo en adolescentes. A todos, muchísimas gracias por su participación y la invitación para el próximo jueves 28 de octubre del año 2021 a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Soy Inés Lucía Peñaranda Padilla. Hasta pronto. Feliz noche para todos. Feliz fin de semana. Chao.